y estamos en comunicación con un especialista en estos temas, que es Andrés Harfuch, es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y la referencia que nos dan es uno de los que más sabe a nivel país de este tipo de juicios. Andrés, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Bien, Andrés. muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio de este juicio en particular, ¿usted qué imagen tuvo? Fue un juicio ejemplar para toda la Argentina, que nos permitió además, creo que al periodismo, a la sociedad, etcétera, comprender cómo es este nuevo sistema de enjuiciamiento. Digo nuevo porque en realidad es muy antiguo, porque está ordenado por nuestra Constitución desde 1853. Chaco lo empezó a implementar en el año 2015 con todo éxito. Y bueno, pero yo los estaba escuchando en la intro y claro, uno tiene expectativas a veces que no se corresponden con la realidad. Los jurados son 12 y tienen que ponerse de acuerdo de manera unánime porque eso es una garantía en sí misma de que no haya ninguna duda, de que no haya error. Y bueno, pero para eso tienen que estar a veces hasta días y días deliberando. Aquí el jurado empleó nada más que 2 días para resolver un caso muy difícil con 7 personas acusadas. Así que, y además un caso de altísimo impacto mediático y para toda la sociedad. Pero bueno, el resultado fue muy, muy importante para todo el país, porque no es que el jurado condenó a todos. El jurado condenó a las personas principales, a las personas que había que absolver, las absolvió. Y aquellas personas que quizás merecían una pena pero menor, se la concedió. Entonces el jurado realmente fue muy meticuloso, muy preciso. Bueno, a la vez esto del juicio por jurado, sobre todo cuando se introduce aquí en nuestro país, genera una polémica, ¿no?, entre los propios abogados, en todo el mundo de la justicia y todo lo que está vinculado al terreno de lo jurídico. Algunos lo consideran como un juicio poco serio, digamos, ¿no? Hemos escuchado a penalistas, por ejemplo, aquí en nuestra provincia decir es un juicio donde está todo contaminado porque el jurado está compuesto por analfabetos jurídicos, y otra gente que reivindica mucho, dice esto es mucho más probable que haya alguna falencia en un tribunal técnico que en un jurado popular. Pero realmente decir eso es una ofensa a la inteligencia del pueblo. Los que realmente somos poco serios somos nosotros los abogados que hemos construido un poder judicial en el que no cree nadie. Un poder judicial cuya justicia técnica terminamos con los jueces destituidos porque arruinan juicios muy importantes como el que sucedió en San Isidro, la causa de Diego Armando Maradona, o tenemos juicios ahora donde los imputados tienen 80 años y los jueces le dicen, mire, el juicio lo vamos a hacer una vez por semana por Zoom y va a durar unos 10 años. Le dicen, sí, pero yo me voy a morir porque tengo 80 años. Mire, problema suyo. Es decir, ¿qué es eso? Es decir, bueno, ya está bien, la gente puede decir lo que quiera y hay abogados que realmente parecían ser, no sé, qué sé yo, dice, como un pensamiento cavernario. ¿Cómo van a decir algo así de un sistema de jurado que en solo 12 días, corridos, trabajando de lunes a viernes, inclusive los sábados, alcanzó un veredicto en una de las causas más resonantes y sin ningún tipo ¿cómo se llama?, de incidente, de absolutamente nada? Por el contrario, hubo que detener a un abogado que quiso filmar al jurado. ¿No es cierto? Cosa inédita que jamás había sucedido en el país. Así que, bueno, qué sé yo. Yo escucho estas críticas y decir que, ¿cómo van a decir que son analfabetos jurídicos las personas comunes y corrientes que votan un presidente, votan legisladores, que si hay que ir a una guerra tenemos que ir a la guerra o pagar nuestros impuestos? Eso es una ofensa a la inteligencia del pueblo argentino. Además, Andrés, las defensas forman parte también de la selección del mismo jurado, digamos, terminan dando conformidad a ese cuerpo. Por supuesto, es decir, la defensa eligió a casi por lo menos 6 de esos 12 jurados. Y está muy bien porque así esas son las reglas del juego. Ahora, una vez que las reglas del juego, que son muy claras para todos, están, bueno, salimos a hacer el juicio y siempre va a haber uno que gane, uno que pierda. O va a haber condena o va a haber absolución. Y son las lógicas del sistema. Pero todos tenemos que, como un partido de fútbol, bien, vamos 11 contra 11 bueno, si yo hago mano en el área penal, si se me va la pelota fuera de la línea del arco, es córner. Bueno, en fin, esas son las reglas del juego que tenemos que jugar. Lo cierto es que
no es que le fue del todo mal a la defensa. La defensa obtuvo un veredicto no culpable muy importante y Ujú. obtuvo ¿no es cierto?, una condena por un delito menor incluido. No es que se fueron con las manos vacías, pero sobre todo lo que la gente, el pueblo vivió, es que la justicia en manos del pueblo soberano, del jurado, es muchísimo más independiente, más transparente y más imparcial. Creo que ustedes como periodistas deben haber sentido que nunca un juicio tuvo tanta apertura, tanta libertad de prensa, tanta libertad de expresión, con la gente en las calles, con la defensa diciendo lo que tenía que decir, los acusadores también. Y bueno, ¿y qué le tenemos para ofrecer desde la justicia técnica? Escritos, secretos, demoras injustificables, la gente no enterándose absolutamente de nada, o se entera por resoluciones por los diarios. Es un contraste, es el día y la noche. Es como abrir las puertas, ¿no? De las ventanas del proceso. Y así es, ¿por qué se cree que hay un género en Hollywood de justicia con jurados? Porque la sociedad le gusta, necesita ver los juicios. Juicios como estos, la sociedad necesitaba verlos. No somos nosotros los abogados los que a veces hacemos todo lo posible para que la gente no se entere o para amañarlos, etc. Porque además había otra cuestión que creo que estaba acá. Aquí se juzgó a un grupo que en un momento dado del país tuvo un enorme poder político. Y todo el pueblo piensa que esta gente siempre zafa, Ujú. que el sistema judicial se las rebusca para que la justicia o no llegue, o los casos queden impunes, o que jamás se llegue a juicio. Y bueno, los jurados han dado es decir, un examen extraordinario ante la sociedad, porque es un tribunal verdaderamente independiente, no pertenecen a ninguna parte del Estado. Y bueno, ¿por qué se cree que están en la Constitución? Porque obviamente era una norma muy, muy importante. Sí. Y por supuesto, en Argentina tenemos críticos que dicen, no, queremos mantener el monopolio de castigar para nosotros. Entonces se empiezan a decir las cosas que ustedes dijeron, que son analfabetos, etc. Bueno, Incluso, así están las cosas. incluso había gente que decía, el jurado va a sucumbir ante la presión o el miedo de quiénes son los cenas, los van a dejar en libertad. Como que estaba esa duda en el jurado y de repente sorprendió a todos con los distintos veredictos que bien mencionabas de culpable, no culpable, analizando cada caso en particular. ¿Te sorprendió a vos el veredicto o no? ¿O era lo que se esperaba de este jurado? No, porque lo que me sorprende a mí son los desastres que hace la justicia profesional. Los jurados son gente mucho más responsable, mucho más inteligente, porque tiene tantos controles de parte. Lo que hemos aprendido en estos 1.300 juicios por jurado que se hicieron en todo el país ya, es que la gente, el jurado, siempre hace lo que hay que hacer. Ujú. Y eso en este país es algo revolucionario. Y por eso es que ahora los grandes medios nacionales empezaron a hablar loas del jurado, se encontraron con esta nueva forma de enjuiciamiento. Y bueno, en fin, a mí realmente no me sorprendió. Yo sabía que los jurados siempre van a hacer lo que hay que hacer. Ojo, hay que ser muy cautos. Los jurados necesitan, es decir, uno piensa a veces que un abogado va a ganar un juicio ante un jurado haciéndolo emocionar, con un gran alegato, con una gran oratoria. Eso es una tontería muy grande. Los jurados lo que piden son pruebas. Tráigannos pruebas. Bueno, y hay veces, como este caso en particular, en donde ojalá hubiese habido una cámara que grabase cómo mataron a Cecilia, ojalá hubiese habido una cámara de vigilancia, ojalá hubiese habido testigos directos. Bueno, hay veces que pasan que no hay pruebas o hay indicios, rastros, y entonces el jurado tiene que hacer un proceso de reconstrucción histórica para poder atribuir más allá de todo duda razonable la culpabilidad. Y fue lo que hizo. Entonces, yo creo que, y lo hizo, y por eso se tomó no 1, 2 días para deliberar, incluido un sábado. Entonces, porque obviamente tenía que hacer todo este proceso de reconstrucción de todos estos indicios para concluir de esta manera como fueron los hechos. Yo creo que realmente no había para mí ninguna duda que el jurado iba a hacer lo que iba a hacer. Ahora, cierto es que para eso necesitamos litigantes, tanto abogados de la defensa como fiscales, que les lleven buenas pruebas. Esto que mencionabas justamente recién, Andrés, es tan así que incluso el sábado convocaron a las partes, los miembros del jurado, porque había pruebas que querían tenerlas más claras, ¿no? Exactamente. Bueno, eso habla de que realmente se tomaron muy en serio su tarea.
Yo en otro programa acá en Norte Grande TV dije, bueno, me salió una frase que, bueno, había colegas que me criticaron, pero yo dije, ¿ustedes conocen jueces que trabajen los sábados? Claro. Bueno, entonces los jurados tenían la posibilidad de venir el lunes, pero ellos sabían, comprendían la ansiedad social que había por un veredicto, por una definición, etc. Se quedaron todo el sábado analizando y pidiendo de vuelta las pruebas para estar seguros, ¿no es cierto? Y sobre todo para estar seguro, creo yo, de lo que fue ese audio clave que para la Fiscalía fue como determinante, que contendría un mensaje en clave que daría cuenta de dónde había sido asesinada Cecilia. Así que realmente mostró un jurado que analizó con rigor las pruebas. Puede ser, pregunto obviamente desde afuera de todo lo judicial, que el jurado también, como uno de sus aportes principales, sea el sentido común en el análisis de los hechos. Sí, es así. Nosotros decimos que cualquier persona, por ejemplo, tu mamá, tu papá, yo estaba escuchándolos hablando de las comidas que les hacía a los padres en el almuerzo. Esa gente que no es abogada sabe lo que está bien y lo que está mal. Lo sabe, no son abogados, pero saben. Nosotros queremos eso cuando traemos a los jurados a la corte. Eso que se llama sentido común no es otra cosa que el sentido innato de equidad que tiene cualquier persona, que sabe qué está mal y qué está bien. Y a veces, escuchando testigos peritos, tienen hasta métodos increíbles de su vida para saber quién les miente y quién no. Yo te puedo asegurar, el almacenero de la vuelta de mi casa, él sabe perfectamente que él está vendiendo un buzón y que no. No me digas cómo lo hace, pero lo sabe. Yo quiero esa persona en el jurado para analizar las pruebas, porque la ley y el derecho se lo va a aplicar la jueza, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos determinar hechos. Y yo creo en ese sentido que el jurado sí trae una experiencia de vida muy importante que nosotros llamamos sentido común, pero además que creo que tiene que ver con el sentido básico de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que a veces en los tribunales se tuerce. Andrés, por último, ¿qué imagen hay en el resto del país? Nosotros estamos aquí adentro del Chaco, pero de la justicia penal del Chaco. No, Chaco es increíble lo que está haciendo. Chaco es una provincia que, por razones que desconozco, que yo quiero muchísimo, por supuesto, porque he ido muchísimas veces en estos últimos años, pero le ha dado al país el jurado penal, no solamente ha hecho un juicio histórico para la Argentina, histórico no solamente para la Argentina, ustedes no tienen idea de la repercusión que este juicio tuvo en España, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile. Todo el mundo está siguiendo, viendo las alternativas por lo que fue el hecho, la repercusión que tuvo, sino que además Chaco ya tiene casi 80 juicios por jurado realizados, sí. Pero además se animó a implementar el juicio por jurado civil, que dentro de poquito creo yo que nos van a empezar a dar las novedades, que por primera vez inédito en la historia por fuera de los países anglosajones va a haber un jurado civil en el mundo y va a ser en Chaco. Esto es jurado civil que va a decidir qué cosa. Y va a decidir conflictos ambientales, va a decidir afectaciones graves a los derechos de los consumidores. Bueno, algo muy interesante. Y también puso en marcha el jurado indígena, es decir, en aquellas partes, sobre todo en Castel y el Impenetrable, donde tenemos a los 3 pueblos originarios, los Huichí, los Combi y los Mocoy. Bueno, la ley dispuso que cuando haya un acusado y una víctima perteneciente a esos mismos pueblos, los 12 jurados van a tener que estar integrados por pueblos indígenas. En fin, todo esto está siendo estudiado en el mundo entero. Así que Chaco realmente para mí, como argentino, me siento honrado de poder mencionar a Chaco cada vez que, por ejemplo, tengo que ir al exterior. Bueno, y un bonus track, Andrés, ya que lo mencionaste, ¿qué comida recordás de tu infancia? Así? Bueno, la verdad que me hizo mucha gracia porque el que sabía cocinar en mi casa realmente era mi papá, pero tenía que trabajar. Entonces, cuando volvíamos del colegio, mi mamá crió 4 chicos y odiaba cocinar, pero odiaba profundamente porque, y yo ahora le entiendo, pero porque ella era un intelectual, es un intelectual, le encanta, era profesor de francés, de inglés, etcétera, y bueno, pero tuvo que criar 4 chicos de la época que había pañales no descartables, sino colgados ahí. Era mi paisaje visual de la mañana, era ver toda una serie en el tender, todos los pañales de tela colgados, que qué sé yo,
Y bueno, nos hacía cosas espantosas, como sopa de tapioca, cosas, un horror, un horror, un horror, pobre mi vieja. Pero claro, y más se ponía re mal cuando después, sí, mi papá cocinaba los días que tenía libre y nos comíamos hasta la silla. Entonces, pobre, mi mamá se ponía muy mal con eso. Bueno, pero ahora uno lo recuerda con nostalgia esas cosas. Bueno, era una mesa y mitad jurado, entonces. No, yo esa época de los jurados no tenía, pero ni la más mínima idea. Lo mío era, no sé, qué sé yo, por ahí, ser de Boca e ir a misa, no sé, pero y bueno, ir al colegio. Así que bueno, pero eso era lo recuerdo. Pero sí, mi mamá hacía realmente el plato que sí le salía muy bien y que ahí sí nos comíamos todos los 4, eran los gnocchi de sémola. Ah, Uy, bien, qué rico. Muy Qué ricos. rico. Bueno, Lindos recuerdos. Andrés, muchísimas gracias por Bueno. por hablar de este tema y también por tu calidez. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, Andrés Hartfuch es especialista en este tema, ¿no? De los juicios por jurados y rescatando lo que fue este juicio histórico. Repetimos mucho este término, este adjetivo, pero realmente lo fue, un juicio histórico